El catedrático, político, historiador y activista social Dr. Pablo Moctezuma Barragán expone en este video cuál es la relación entre los gobiernos de Estados Unidos y México, y en particular la relación que podemos esperar entre las administraciones de Barack Obama y Peña. Obama ha sido reelecto y Peña comienza su gobierno. ¿Cuál será la relación entre los gobiernos de Estados Unidos y México? El gobierno de Washington y en particular la administración Obama ha salido avante en su plan de integración política, económica, cultural y militar de México. Los gobiernos del PRI y del PAN han ido avanzando paso a paso en todas las líneas que les marca el gobierno norteamericano. Por lo tanto, Peña será tan incondicional del gobierno del país vecino como lo fue Calderón, pues es un gobierno sujeto completamente al neocolonialismo. Luego de la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 y de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte en el año 2005, se intensificó la integración económica y se implementó la integración política con la implantación del bipartidismo PRI-PAN y la alternancia de ambos partidos que tienen secuestrado al gobierno de México. Luego del fraude e imposición de Felipe Calderón en la presidencia, que contó en todo momento con el apoyo de Washington, la presidencia de México operó todas las líneas que le llegaban de Washington. El siguiente paso y el que se está dando actualmente es la integración militar. Con la iniciativa Mérida en 2007, el gobierno de George Bush dio inicio formal a la integración militar. Si la administración Bush dio el primer paso, la de Obama se metió hasta la cocina. El año 2009 comenzó en serio este proceso de integración militar Estados Unidos-México. A partir de la visita de Hillary Clinton en marzo de 2009, se dio una andanada de medidas intervencionistas de Estados Unidos en México. Se abrió la Oficina Binacional de Inteligencia, OBI, donde operan todas las agencias militares y policíacas de Estados Unidos aquí en territorio mexicano. Se integró la Armada Mexicana a las maniobras navales UNITAS 5009 en Mayport, Florida, del 20 de abril al 5 de mayo de ese 2009. Se aprobó el sobrevuelo de drones o aviones no tripulados en el espacio aéreo mexicano, que hoy surcan nuestros cielos, violando la soberanía aérea, los aviones no tripulados. Además, se anunciaron las aduanas internas para tener agentes gringos en México y revisar la mercancía en nuestro país para que se lleve directamente a Estados Unidos sin detenerse en la frontera. Todo esto es una violación flagrante de nuestra soberanía. En los años posteriores se profundizó la intervención con la inauguración de la Academia de Formación Policial en San Salvador, Chachapa, Puebla, y la presencia secreta de militares norteamericanos en la frontera norte, lo que fue denunciado por el New York Times el 8 de agosto del 2011. También las maniobras militares conjuntas que se han ido desarrollando, por ejemplo en Texas y Tamaulipas del 2 al 9 de mayo del 2012, por parte de ambos ejércitos, y el envío de armas de Estados Unidos a México, de la que Rápido y Furioso es tan solo un botón de muestra. Al mismo tiempo que se habló de alianza estratégica y cooperación, se construía el muro de la muerte en la frontera y aumentaron los asesinatos de mexicanos en esa área. La Border Patrol en los últimos 5 años desató agresiones sistemáticas contra los mexicanos, recurriendo hasta el asesinato en Estados Unidos y en México, siempre con la total impunidad de los asesinos. Varios mexicanos han sido victimados estando en territorio mexicano por disparos de la Border Patrol desde el otro lado de la frontera, como fue el caso de Anastasio Hernández, de 32 años, el 20 de mayo de 2010, cerca de San Diego.
Bueno, él estaba ya del otro lado. Fue muerto a patadas por 19 agentes gringos. Consta en un video que incluso se puede ver en YouTube. O el del joven de 17 años Ramsés Barrón en la frontera Arizona-Nogales el 5 de enero de 2011. También se han multiplicado los asesinatos en nuestro territorio, como sucedió con Sergio Adrián Hernández Huereca, de 15 años, que el 8 de junio de 2010 en el Puente Negro de Ciudad Juárez, estando del lado mexicano, recibió un tiro en la cabeza por parte de un agente de la patrulla fronteriza. Lo acusaron que estaba aventando piedras. A José Alfredo Yáñez Reyes, de 40 años, lo asesinaron el 21 de junio de 2011 en Tijuana, Baja California, a la altura de la colonia Castillo, estando en México, por parte de un disparo de labor del patrón a través de la malla, dejando huérfano a un recién nacido. El año pasado, el 7 de julio, fue asesinado Guillermo Arévalo, de 36 años, por los balazos de los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en el paraje El Patinadero, junto al río Bravo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde estaba en un parque celebrando el cumpleaños de su esposa junto con sus 2 hijas. Por otra parte, Juan Pablo Santillán, de 30 años, fue asesinado en Matamoros el 9 de julio de 2012, muy cerca del puente internacional, en el lugar conocido ahí en Tamaulipas como Los Tomates, cuando estaba cortando leña en territorio mexicano. El 10 de octubre de 2012 a José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, le dieron 11 balazos en Nogales. Su cuerpo fue encontrado del lado mexicano. A él también lo acusaron del delito de arrojar piedras. Estos arteros asesinatos han sido constantes y los asesinos se mantienen sistemáticamente en la impunidad. El descontento popular contra el PAN y sus gobiernos es mayúsculo, pero gracias al bipartidismo impulsado por Washington y desde luego a los descarados fraudes electorales y la compra de votos que se realiza en México, como también en Estados Unidos, por ejemplo en la elección de Bush, garantizan instalar en el gobierno federal al PRI, que va a seguir el trabajo que hizo Calderón del PAN al respecto de la integración militar. El gobierno de Peña sigue la línea neoliberal y neocolonial que inauguraron Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, que continuó Zedillo como último presidente del PRI del siglo XX, y luego profundizaron los gobiernos de Fox y Calderón del PAN. Ahora, con el regreso del PRI y la firma por el PRI y el PAN del Pacto por México, que es un pacto anti-México, queda más claro que Peña está continuando con toda fidelidad las líneas que le dicta el gobierno de Washington. En Estados Unidos, Barack Obama ha sido reelecto. El Premio Nobel de la Paz, que rompió récord en redadas y deportación de migrantes y en asesinatos de su bordo el patrón contra mexicanos y centroamericanos indefensos, que tiene a 5,000 niños mexicanos secuestrados y separados de sus padres en centros de cuidado infantil allá en Estados Unidos, que promueve la invasión de Libia, que bombardea Pakistán y Yemen, que mantiene ocupada Irak, que mandó más tropas a Afganistán e intervino en México como ningún otro, que mantiene la prisión de Guantánamo y el bloqueo a Cuba. Él fue electo por Wall Street para seguir construyendo el imperio yanqui, por lo que no hay duda alguna que va a continuar los planes agresivos contra México. El Tratado de Libre Comercio, la ASPAN y la Iniciativa Mérida buscan el control y el sometimiento de nuestro país para explotar nuestra mano de obra y saquear nuestras riquezas. Los gobiernos de Calderón y Peña, el PRIAN, con la reforma laboral y ahora las reformas energéticas y fiscal, tienen ese objetivo. Buscan mano de obra sin derechos, privatización del petróleo, electricidad y gas y aumentar el IVA para que el pueblo cargue con el muerto. Todas estas políticas vienen dictadas por los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que controla Washington.
La relación de Obama y Peña será de estrecha colaboración en detrimento de nuestra soberanía. La alternativa es la conquista de un gobierno que, apoyado en el pueblo de México, defienda la soberanía nacional y popular y rompa las cadenas de dependencia del imperio y los organismos financieros internacionales. Muchas gracias.